Al buscar al Señor acerca de qué compartir en esta noche, sin lugar a dudas, el Señor, y de hecho durante el último tiempo me ha tenido hablando acerca de esto bastante, entonces no podía alejarme de este tema y quiero compartirlo con ustedes aquí. Mi texto se encuentra en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Está hablando acerca de esa época en la que Esteban fue apedreado, fue el primer mártir de la iglesia. Y en el verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces quiero hablarles a ustedes acerca de la gloria del Señor. Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento. Voy a leer algunas de estas escrituras esta noche para que usted pueda ver el patrón. Y si no tiene su Biblia, simplemente escríbalas y más adelante las puede mirar. Éxodo capítulo 16, versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahora observe el versículo 10 de ese capítulo 16 de Éxodo. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ahora vamos a Éxodo, otro capítulo. Tengo muchas escrituras aquí, y no son todas, hay muchas más en la Biblia acerca de la gloria de Dios, pero solamente escogí algunas. Éxodo capítulo 29, versículo 43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y luego en Éxodo, en el capítulo 40, el versículo 34 y 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Luego, en Levíticos, en el capítulo 9, voy a leer el versículo 4 primero. Capítulo 9 de Levíticos, versículo 4. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahora note el versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Ahora observe el versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Luego en Números, en el capítulo 14, en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Luego Números capítulo 16, y observe el versículo 19 ahora. Números 16, versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ahora note el versículo 42 de ese mismo capítulo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Luego en Números, en el capítulo 20, en el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ahora vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová,
Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y luego, segundo del libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y quiero que note esta porción de la Escritura en particular. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y luego en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, los versículos 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y luego, en el Salmo 63, versículo 2. Salmo 63, verso 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Aleluya, alabado sea Dios. Allí es a donde nosotros vamos, a la gloria. Amén. Hay un mundo de gloria. Bueno, ahora acompáñeme a Isaías capítulo 6, versículo 4. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías capítulo 35, versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y luego en Isaías 59, 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora, si usted continúa leyendo allí en Ezequiel, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y él, y esto es lo que la voz dijo, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y ahora note el siguiente versículo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Ahora note que no se levantó él. Fue el Espíritu quien lo levantó. La gente se sorprende porque algunos caen por el poder. Espere a que el poder de Dios empiece a levantarlos. Que el Espíritu Santo los levante. Amén.
Ahora, quiero que noten Ezequiel en el capítulo 3, versículo 23. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y esto empieza a darnos una idea de por qué la gente cae. Amén. Ezequiel capítulo 8, versículo 4. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ahora quiero que note Ezequiel capítulo 43, voy a leer los versos 2, 4 y 5. Ezequiel 43, versículos 2, 4 y 5. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ahora Ezequiel 44, versículo 4. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, en el capítulo 17 del libro de Mateo, cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y llevó con él a Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró ante ellos, yo quiero que observe algo allí. Mateo capítulo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora quiero que note el verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Luego, en Lucas 2.9 hay una escritura con la que estamos bastante familiarizados. Lucas 2.9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Estaban los pastores allí cuando los ángeles vinieron durante el nacimiento de Jesús. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Luego también en el recuento que hace Lucas de Jesús en el monte de la transfiguración, en Lucas 9, vamos a leer el versículo 29, luego el 31, 32 y 34. Lucas 9, verso 29, 31, 32 y 34. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora note, 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Aleluya. Ahora en Hechos, habíamos leído en el capítulo 7 el verso 55. Pero quiero que vea el verso 2, Hechos 7, 2. Y luego vamos a volver a leer el versículo 55 conectado con esto. Hechos 7, verso 2. Y él dijo, y esto es Esteban predicándole a los judíos. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. ¿Usted sabe que ese es nuestro Dios? El Dios de la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahora sí, el primer verso que vimos, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que él vio? Lo mismo que estaban viendo todos los demás en los otros versos. También a Jesús, que estaba a la diestra del Padre. Ahora note, en conexión con todas estas otras escrituras que hemos leído, quiero que vea Hechos capítulo 9, verso 3. Hechos 9, 3, y va a entender qué fue lo que sucedió allí. Va a comprender mejor qué pasó.
Y yendo por el camino, y está hablando acerca de Saulo, recuerda, antes de convertirse en el apóstol Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Hemos leído varios textos de la gloria resplandeciendo. Resplandeció una luz del cielo. Bueno, ¿qué era esa luz? Vamos a dejar que Pablo nos diga. Él estaba allí, ¿no? Él debería saber. Hechos, capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, y ahí está contando su testimonio, ¿sabe? Años después, todavía compartía su testimonio, alabado sea Dios, delante de reyes, de autoridades y así. Aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Habíamos leído varias escrituras en el Antiguo Testamento de la gloria de Dios resplandeciendo como luz. Me rodeó mucha luz del cielo. Ahora note el versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, aleluya. Note que la palabra gloria estaba conectada con esa luz. Yo no veía a causa de la gloria de la luz. Y usted sabe que Pablo no estaba ciego por una enfermedad. ¿Me está escuchando? Mantenga eso presente. Él no estaba ciego por causa de una enfermedad. No es que él hubiera perdido la vista como de pronto alguna persona que físicamente quedó ciega. Pero note que el Señor se le apareció a Ananías para que pusiera manos y pudiera recobrar su vista. Ahora, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, esa misma gloria que fue manifiesta aquí a través de todo el Antiguo Testamento, vino sobre Jesús. En su espíritu, en su cuerpo, para levantarlo entre los muertos, la gloria. Así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora en Romanos 8:11 dice que si el Espíritu aquel que levantó los muertos a Jesús mora en nosotros, en otros versos dice que fue levantado por la gloria del Padre. Pero aquí dice que si es el Espíritu de Él, entonces la gloria lo llama el Espíritu, que levantó a Cristo entre los muertos y vive en vosotros. Entonces el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, quiero que note que en conexión con la gloria de Dios, hay un número de palabras que leímos en estos versos, usados en conexión con esta manifestación de la gloria de Dios, o del Espíritu, podríamos decir. Por ejemplo, la palabra gloria es usada, pero note también la palabra nube, la leímos una y otra vez, que se ve como una nube. O la palabra brillo fue usada, la palabra humo, también la palabra resplandor, la palabra blanco, la palabra brillante, la palabra manifestarse y la palabra reluciente. Aleluya. Ahora el texto dice, en Hechos 7:55, que él vio, Esteban, la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Él fue el primer mártir, Esteban, y evidentemente Jesús se puso de pie para recibirlo, pero vemos aquí que la gloria de Dios no era algo peculiar para él. Bueno, ¿qué fue lo que él vio? Habíamos leído ese texto donde el salmista dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Gracias a Dios hay un mundo de gloria. Es el lugar a donde van los cristianos después de salir de esta tierra. Alabado sea Dios. Bueno, pero ¿se puede ver? Sí, él dice que lo vio. ¿Cómo se ve? Se ve exactamente como la Biblia lo describe.
Y voy a ser honesto con usted, la verdad, sé por la experiencia que estas cosas son tan sagradas que en ocasiones uno ni siquiera quiere hablar acerca de estas experiencias. Recuerdo la primera vez que yo vi la gloria de Dios, era agosto 16 de 1933, a la 1:30 de la tarde. Agosto 16 de 1933 era un jueves. Había estado postrado en la cama desde abril. Y siempre había alguien conmigo todo el tiempo porque los doctores habían dicho que podría morir en cualquier momento. Mi hermano menor se quedaba de vez en cuando, tenía 9 años de edad solamente. Y yo sabía que estaba muriendo. Y se puede poner muy caliente en Texas, como también se pone aquí a veces en agosto, como lo hizo hoy. Pero debía ser más de 40 grados centígrados ese día. Y normalmente alcanzaba el pico como a las 3 de la tarde, como a la 1:30, hasta ahora está alcanzando 38, 39 grados. Pero con una temperatura así, ahora en 1933 no teníamos aires acondicionados en la casa, simplemente abríamos las ventanas completamente y las puertas para que el aire pudiera circular. Pero con ese tipo de temperatura, estoy hablando de 40 grados, mi cuerpo todavía sentía tanto frío que me envolvían en sábanas. Y tomaban botellas de agua que tenían, incluso prestaban de los vecinos, para poner alrededor botellas con agua caliente y las envolvían con ya sea una sábana o con papel para que eso me mantuviera caliente. Pero mi cuerpo se sentía frío como hielo. Y a la 1:30, yo sabía que me estaba muriendo toda la mañana. Y a la 1:30 en la tarde, la muerte vino y puso finalmente sus garras sobre mí. Y yo le dije a mi hermano menor, ve y trae a mamá rápido, me estoy muriendo y quiero despedirme. Y él salió corriendo rápido de la habitación. Cuando él salió, toda la habitación se iluminó. Estaba como llena de luz, una luz brillante, como si el sol estuviera brillando sobre la nieve. Era algo reluciente, no sé si notó cuando estábamos viendo esas escrituras que conectan lo reluciente con la gloria. Era simplemente reluciente, brillante, como el sol brillando sobre la nieve. Y toda la habitación estaba llena de esto. Y salí de mi cuerpo y subí y entré en esa gloria. Aleluya. Ahora, si hablamos acerca de paz, de estar tranquilo, no hay palabras, realmente no hay una forma de describir lo que uno siente. Unos momentos antes, porque de forma natural el cuerpo Dios no nos hizo para morir. La muerte, estoy hablando de la muerte física, no de la muerte espiritual, pero no es parte de la creación original de Dios. De forma natural, la parte física del hombre simplemente rechaza la muerte. Simplemente quiere luchar en contra de ella. Yo recuerdo que simplemente me aferraba a la cama en la que me encontraba, a la parte, la cabecera de la cama, y a veces me agarraba tan fuerte que toda la pintura se fue pelando. Simplemente cuando me aferraba. Y en un momento uno lucha con todo el esfuerzo que tiene, con toda la fuerza para quedarse aquí. Y cuando viene la muerte, y si uno como creyente se rinde a ella, experimenta tal paz que no volvería si le ofrecieran lo que fuera. Hay tal tranquilidad. Y yo nunca he podido sentirme mal por los que mueren. Sí, tengo simpatía por aquellos que han perdido de pronto seres queridos. Pero cuando alguien se va al Señor, realmente ellos no perdieron, ganaron. La Biblia dice que ganaron. Pablo decía que partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No pérdida, es ganancia. Aleluya. A veces pienso que cuando hacemos funerales cristianos, deberíamos tener una celebración de ganancia. No hablamos de la pérdida, sino de la ganancia. ¿Puedo decir amén? Pablo dijo que para él morir era ganar. Eso es para el individuo que tiene a Cristo y se va, ¿no? El que se queda de pronto sí siente una pérdida, porque nosotros no ganamos, ganaron ellos. Pero debemos dejar de ser egoístas y empezar a pensar un poco en ellos. ¿Podría decir amén? Pero entonces yo subí a esa gloria, alabado sea Dios. Y estaba tal vez donde se debería encontrar el techo de la casa, pero estoy dentro de la nube de la gloria.
Y escuché una voz que me dijo, no vi a nadie, pero escuché una voz. Y la voz me dijo en inglés, y creo que era Jesús porque era una voz de varón, una voz de hombre. La voz me habló en inglés. No sé si usted ha visto que cuando la gloria brilló alrededor de Pablo, si usted lee lo que él cuenta en Hechos, en el capítulo 26, cuando él cayó, al contar esa historia, dice que todos cayeron a tierra. Todos cayeron conmigo. Y luego, dice que él escuchó una voz hablándole a él en la lengua hebrea, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, usted conoce la historia. Yo escuché esa voz en la lengua inglesa y me alegra que el Señor pueda hablar inglés como hebreo. Ahora, si él le hubiera hablado a Pablo en inglés, no le hubiera entendido, y si él me hubiera hablado a mí en hebreo, yo no hubiera entendido. Pero él sabe cómo actuar. Y en la lengua inglesa, yo escuché la voz de un hombre que me dijo estas palabras, vuelve, vuelve, y me dijo una tercera vez, vuelve a la tierra. No puedes venir aún, porque tu trabajo en la tierra no ha terminado. Y entonces yo descendí otra vez de esa nube, la gloria todavía estaba allí, y vi, cuando volví a bajar saliendo de la nube, estaba en la habitación. Antes de entrar realmente a mi cuerpo, podía ver mi cuerpo acostado allí en la cama, y pude ver a mi mamá sosteniéndome la mano. Y luego me vi parado junto a la cama y di como un salto a mi cuerpo a través de la boca y sentí como un hombre cuando se pone una bota en la mañana. Y luego dije, mamá, no voy a morir ya. Ella pensó que no me iba a morir en ese momento, en ese minuto. Pero yo estaba diciendo, no me voy a morir, voy a vivir y hacer la obra de Dios, alabado sea Dios. Ahora, para mí, eso fue tan sagrado que yo nunca hablé acerca de eso. Nunca dije una palabra a nadie de la familia, la parte que yo había experimentado. Era como tan sagrado. Y pensaba en eso. Incluso después de que fui sanado y salí a predicar, era tan sagrado que no lo compartía con nadie. No quería hablar de eso. Después de varios años, tal vez pasaron 15 o 16, después casi 20 años, realmente, el Señor me dijo, comienza a compartir esto. Entonces utilizaba esto como una ilustración acerca del hombre interior siendo un ser eterno, que nunca muere. Cuando viene la muerte física, no quiere decir que la vida cesa. Y también al enseñar acerca del tema de qué quiere decir creer con el corazón, utilizaba esta ilustración para mostrar que hay un hombre en el interior, escondido, y este es el hombre del corazón, que es un hombre espiritual, y usted cree con ese hombre interior. Amén. Entonces, estaba enseñando una vez en la radio, y recuerdo que mi mamá me dijo, ella vivió hasta los 84 antes de partir con el Señor, y tal vez en esa época tenía como 79 años de edad, en ese entonces. Y me dijo en una ocasión, cuando la estaba visitando, hijo, te escuché en la radio. Y escuché que estabas contando esa experiencia. Y yo le dije, sí, lo hice. Y ella me dijo, tú das como la impresión de que tal vez te fuiste solamente unos segundos. Y dijo, pues así fue como me pareció, fue simplemente unos segundos. Y me dijo, pero déjame, yo te cuento de mi parte. Y yo nunca había escuchado su lado y ella nunca había escuchado el mío. Era como tan sagrado que no queríamos hablar de lo santo que era. Ella dijo, Pat entró corriendo a la cocina diciendo, mamá, mamá, abuela, abuela. Vivíamos con nuestros abuelos por el lado de mi mamá. Y dijo, Ken está muriendo. Y ella dijo, como yo estaba más cerca de la puerta, yo salí corriendo a través del pasillo, el comedor, y cuando iba hacia tu habitación, no pude entrar en ella. Ahora la puerta estaba abierta, no cerrada, completamente abierta. Pero no podía entrar. Y ella dijo, yo pude percibir la presencia de Dios. Entonces simplemente me eché para atrás y me paré junto a la mesa del comedor, incliné mi cabeza para ponerme a orar.
Luego mamá vino, estaba hablando acerca de mi abuela, nosotros la llamamos abuelita, pero ella mamá, y vino corriendo detrás de mí sin mirar, y trató de atravesar esa puerta abierta, no se veía nada diferente, y rebotó como si hubiera golpeado una pelota de caucho. Y luego ella dijo, mi mamá me contó, me dijo, Lily, no se puede ver nada dentro de la habitación está llena de una nube, como una niebla gruesa, pero brillante y blanca, y no se puede ver dentro de la habitación, no alcanzo a ver la cama, no lo veo a él, y no puedo entrar, no se ven ni los muebles de la habitación, y dio unos pasos de atrás cogiendo impulso para correr hacia la habitación. La puerta estaba abierta, pero golpeó la nube y volvió a rebotar. Ahora nota que habíamos leído una y otra vez que los sacerdotes no podían entrar. Lo leímos varias veces que no podían entrar por causa de la nube. Y luego mamá me dijo que mi abuela, una tercera vez, tomó impulso llegando hasta la pared del comedor para hacer otro intento corriendo. Y cuando golpeó esa nube, simplemente rebotó de ella. Y esta vez ella se levantó como sobrecogida y no quería fallar y se tomó de los parales de la puerta. Y ellas no entendían lo que estaba sucediendo, y yo no sabía la parte de la historia de ellos, yo solamente sabía mi parte. Y mi mamá me dijo que pasaron 10 minutos antes de poder entrar a la habitación. Yo reconocí la presencia de Dios, y simplemente me quedé allí orando al lado del comedor. Y dijo, pero mamá, la abuela, se quedó junto a la puerta sosteniéndose. Y después de tal vez unos 10 minutos, dijo, Lily se está levantando. Ya puedo ver algo dentro de la habitación, pero todavía no puedo entrar. Y ya pudo ver la silla. Y luego ya pudo ver más muebles. Pero no podía entrar hasta que toda la nube se levantó. Y luego le dijo a mi mamá, ya puedo ver la cama. Lo veo acostado. Parece muerto. Y luego dijo que abuela estaba tan sobrecogida de temor que nunca se movió. Se quedó ahí parada sosteniéndose de los postes de la puerta. Mi mamá estaba junto a la mesa del comedor y cuando la abuela dijo, ya todo se ha aclarado, fue mi mamá la que entró corriendo, porque mi abuela nunca entró. Ella se quedó sosteniéndose del marco de la puerta para no caerse. No sé si notó una y otra vez que cuando la gloria se manifestaba dice que cayeron, que la gente caía. ¿Por qué cree que la gente se cae hoy en día? Puede que usted lo vea o no, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, está ahí. ¿Me está escuchando? Aleluya. Y en ocasiones uno la ve, a mí me pasa a veces. Entonces fue mi mamá la que corrió a la cama. Y ella me dijo, yo tomé tu mano con la mía y supe que te habías ido. Pero en ese momento tú hablaste y dijiste, mamá, no voy a morir ya. Alabado sea Dios. Y ella dijo, yo pensé que estabas queriendo decir que no te ibas a morir en ese momento, en ese segundo. Entonces ella dijo, no sé por qué nunca hablaste de tu experiencia. Y nosotros, aunque fue tan real y maravillosa, lo vimos tan sagrado que no hablamos de eso. Pero saben, amigos, que de hecho cada cristiano cuando se van de este mundo van a ir a la gloria. Esto no es solamente algo particular para Esteban o para mí. Aleluya, usted también va a ir allí. La gloria de Dios no necesariamente va a llenar la habitación o literalmente ser vista con el ojo físico. Sin embargo, usted va a ir a esa gloria, alabado sea Dios. Aleluya. Bueno, yo simplemente pensé que había sido algo real para mí y sabía que había sido Dios. Una experiencia maravillosa, pero tan sagrada que realmente no hablé esto con nadie, no lo compartí con nadie. Y en ocasiones las cosas espirituales son como tan sagradas que uno como que siente que si habla de ellos les roba algo, las baja a un nivel inferior. Y es difícil para mí, aún en este momento, con algunas manifestaciones del Espíritu, con la manifestación de la gloria de Dios, es difícil a veces hablar acerca de ello. A veces tengo que esperar un poco, a veces tengo que esperar varios días. Pero para mí a veces es tan sagrado, no sé si entiende lo que le estoy diciendo, pero a veces tengo que esperar antes de poder hablarlo con alguien. Luego, la segunda vez que vi esa gloria, verá, eso fue en agosto 16 de 1933. Ya en agosto de 1934 fui levantado del lecho de enfermedad, de aflicción,
que los doctores habían dicho que iba a ser mi lecho de muerte, pero me levanté y salí a predicar. Ahora, de hecho, 3 años después de la experiencia que le había contado, estaba predicando en el campo, en una pequeña iglesia de comunidad, más que todo bautistas, 75% eran bautistas del sur, y yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero fue estando allí que lo recibí. Y estaba predicando un domingo en la noche acerca de qué es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿se acuerdan? Y ese era mi texto, era un sermón evangelístico y los bautistas nos destacábamos por enseñar de forma evangelística. Y mientras estaba predicando, de repente vi, y no me asustó porque ya lo había visto en una ocasión antes, pero pude ver que desde la parte de atrás de esta iglesia en el campo, la gloria de Dios entró y comenzó a rodar como una nube. Se veía como una ola de tal vez 1,5 metros, 2 metros, como una ola del océano, pero en vez de agua, una nube. No agua, sino nube. Y sí, era como una ola de 1,5 metros, 2 metros de altura, que comenzó a rodar desde la parte de atrás y a medida que venía entrando, cayó sobre las personas. Y yo estoy en el púlpito parado con los ojos plenamente abiertos, pero aquellos que estaban en la nube ya no los podía ver. Y lentamente, no entró rápido, sino de manera gradual, empezó a llenar toda la congregación, todos estaban en la nube. Y yo podía ver el altar, teníamos un altar donde la gente venía, lloraba cuando recibían al Señor en esa iglesia de la comunidad. Y podía ver ahí el altar, pero imagínense como si hubiese aquí un altar. Y yo no alcanzaba a ver a los que estaban en la primera fila, o sea, tengo los ojos completamente abiertos, pero no lo veo porque toda la casa está llena de la gloria. Y luego siguió descendiendo y envolvió también el altar. O sea, todo quedó envuelto dentro de la nube, exceptuándome a mí y el púlpito. Y de repente inundó también el púlpito, y ahora yo estoy en la nube. Ahora, cuando la nube vino sobre mí, yo podía escuchar el sonido de mi voz mientras continué predicando, pero no sabía que estaba hablando. No podía distinguir ninguna palabra. Ahora, simplemente seguí allí predicando y pareció como si hubiera sido solo un momento. No hay como tiempo en el reino espiritual. Y pareció como si hubiera sido así un momento. Y comenzó a levantarse. Y salió de la misma manera en la que había entrado. Pude ver la primera fila y luego la segunda y la tercera, y no era un edificio muy grande. Teníamos 3 secciones, pero solamente un par de filas en cada una de ellas. Y de pronto se fue, y cuando se levantó, pude mirar mi reloj, y habían pasado 17 minutos. Y me pareció como si hubiera sido un momento, como chasquear los dedos. Pero mi reloj decía que habían sido 17 minutos. Yo ponía mi reloj en el púlpito, un buen reloj de $1. Estamos hablando de 1936, ¿no? Hoy en día con $1 no se puede uno conseguir un buen reloj. Pero en esa época con $1 uno se podía conseguir un buen reloj. En ocasiones, incluso cuando habían ofertas, en 49 centavos. Y en ocasiones las ofertas llegaban hasta 39 centavos. Alguna vez los vi en 29, pero me perdí esa oportunidad. Ese le había pagado por 49 centavos. Y estaba ahí en el púlpito. Y era un reloj confiable, mantenía bien el tiempo. Y habían pasado 17 minutos. Para mí simplemente había sido un momento. 17 minutos. Y yo no sabía qué había dicho. Había escuchado el sonido de mi voz, pero no distinguía las palabras. Bueno, por causa de eso, y cuando la gloria se levantó, no sabía cómo conectarme con lo que había dicho. Entonces simplemente dije, todos inclinen sus cabezas, e hice una invitación al altar. Luego le dije al señor Oral Yukon, un miembro de esa comunidad, un hombre tal vez de 89, 90 años de edad, a veces me quedaba en su casa cuando iba al campo a predicar. Pero le pregunté, esa última parte, y yo sabía que el sermón había durado 34 minutos, sabía cuándo había comenzado y supe cuándo terminé, y no lo terminé antes, pero cuando la gloria se levantó, como no sabía dónde estaba o cómo conectarme con lo que estaba diciendo, entonces le pregunté al señor Kahn, ¿la última mitad de ese sermón estuvo bien? Y él dijo, sí. Yo le dije, bueno, estaba hablando acerca de qué es vuestra vida. Ahora, yo tengo el mismo bosquejo hasta el día de hoy. Tengo el mismo pedazo de papel que tenía en ese entonces. Y le dije, ¿lo que dije tenía sentido? ¿Estaba hilvanado con lo que estaba diciendo antes? Y él dijo, sí. Y era un hombre bastante callado, no hablaba mucho. Hasta que finalmente le dije,
Pero hubo algo diferente esa última mitad. Y él dijo, ¿por qué? Y yo le dije, cuénteme usted primero y luego yo le digo por qué. ¿Había algo diferente hacia el final del sermón? Bueno, él dijo, la gente en la comunidad sí estaba hablando acerca de algo. Ahora yo le estoy preguntando esto el lunes en la mañana. Y ellos se habían quedado el domingo en la noche hablando. Y en la granja comenzamos a trabajar temprano, no como en la ciudad, tal vez a las 8, no, ellos desde el amanecer. Pero la gente todos estaban hablando, dijo él, que su cara resplandecía como un ángel. Y su ropa era como reluciente, se veían muy blancas. No se veía como usted. Y las palabras salían como retumbando de su boca. ¿Por qué? Entonces yo le conté mi parte de la experiencia. ¿Sabe? Alabado sea Dios. Bueno, eso fue tal vez 3 años, un poco más, de la primera vez, y no pensé mucho más al respecto. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y hablé en otras lenguas en 1937. Pero el hablar en otras lenguas no se conectaba muy bien con los bautistas. Y entonces, pues eso terminó con mi carrera bautista. Ya estaba en juego desde el principio, pero eso la terminó.